Dios te bendiga en esta oportunidad. El libro que vamos a estar estudiando es el libro de Levíticos. Le quiero pedir una disculpa porque han habido pequeños errores técnicos mientras coloco la grabación o grabando. Por ejemplo, me pasó que en el libro anterior era el libro de Éxodo, el que estábamos estudiando, y en la portada muy seguramente le coloqué Levíticos. Este sí es el libro de Levíticos. Y vamos a darle inicio. Les quiero recordar a aquellas personas que por primera vez están oyendo mis enseñanzas, que se suscriban si no se han suscrito, y quiero agradecer a todas aquellas personas que me apoyan de una u otra forma, aquellas personas que se suscribieron, de verdad gracias, porque de esta manera pues le hacemos saber a YouTube que este contenido es bueno, es de edificación, y eso es lo que queremos enseñar y llevar la palabra a cualquier rincón del mundo. Como les dije, el libro que vamos a estar estudiando es el libro de Levíticos. El autor de este libro es Moisés. El año más o menos en el que se escribe es el año 1447 a.C. y el lenguaje que se utiliza es el lenguaje hebreo. Palabras claves que vamos a encontrar en este libro sería santidad, ofrenda y sacrificio, y el tema central de este libro es Dios le enseña a Israel cómo adorar, cómo servir y cómo obedecer. Y además este libro resalta la impresionante santidad de Dios, detallando las clases de sacrificios y obediencias necesarias para disfrutar de una relación con Él. Me gustaría muchísimo que ustedes leyeran este libro, porque ahora que estamos en el periodo de la gracia, que es el nuevo pacto, que es en Jesucristo, ¿verdad? Muchas personas tienden a confundir que Dios se ha olvidado de su santidad, o que Dios ahora tolera un poco más lo que es el pecado, no como antes. Pero este libro nos recuerda que Dios sigue siendo Dios y que Dios no ha abolido la santidad, que la gracia no ha abolido la santidad, porque Dios es un Dios santo, que ahora estamos en la gracia de Cristo Jesús, pero eso no nos da una licencia para pecar deliberadamente. Amén. Este libro, ¿verdad?, es el tercer libro del Pentateuco. El Pentateuco quiere decir que son los 5 primeros libros de la Biblia, y se le dice Pentateuco porque son 5 y fueron escritos todos por Moisés. El libro contiene de manera más particular lo que son las leyes que regulaban la relación de Israel con Dios, incluyendo tanto los principios fundamentales de los que dependía su comunión con el Señor, así como la instrucción para la santificación del pueblo, del pacto en esa comunión. Es lo que les acabo de decir. Este libro contiene lo que son los estatutos espirituales de Israel como congregación de Dios, y que nosotros en este tiempo pues nos sirven para recordar lo que es la santidad del Señor, ya que el libro habla de una serie de sacrificios también que se hacían en aquel entonces, pero sabemos que el nuevo pacto, que es Cristo, Él ya ahora nos resta es mirar a Cristo. Ya Él cumplió con todo el sacrificio que se requería para reconciliarnos con Dios. De hecho, la palabra del Señor nos recuerda que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, pues Él estaba allí reconciliando al mundo con Dios. Amén. Recuerden que se rompe la relación en el Edén y Cristo la restaura. Mientras tanto venía Cristo, pues estaban llevando a cabo toda esta serie de leyes, de sacrificios, y que habían que cumplirlos. Entonces, esto era así como la nación de Israel estaba separada de Dios. Bueno, todos estábamos separados de Dios, el santo por el pecado e impurezas de la naturaleza de nosotros. El único modo en que Dios podría hacer posible el acceso a su misericordia presencial era a través de instituciones y regulaciones legales, las cuales servían por un lado para agudizar lo que era la conciencia del pecado en los corazones del pueblo, y con ellos despertar el deseo de obtener misericordia y reconciliación con el Dios Santo. Por otro lado, era proveerles con los medios para expiar sus pecados y santificar su caminar ante Dios de acuerdo a los parámetros de sus mandamientos.
Yo tenía una conversación, de hecho, con una persona y él decía que cómo Dios podía permitir tales cosas, esos sacrificios y todo ese tipo de reglamentos que él había establecido allí. Y yo les recordaba, le decía, le hacía ver que él en su casa, o sea, esa persona que estaba hablando conmigo, en su casa tenía normas, tenía leyes, y que en su casa pues él era autónomo. La casa la había adquirido él, independientemente si fuera alquilada o fuera prestada, pero él era el de la casa y él tenía sus reglas, él tenía sus normas, y yo no creo que a él le gustara que llegara alguien ajeno y le dijera: mira, tú no puedes actuar de esa manera, tú tienes que ser así en tu casa. Yo le decía que lo mismo es el Señor. A veces nosotros como seres humanos queremos saber más que el Señor y queremos ponernos en superioridad a Dios, haciendo como que burla de Dios, como que porque Dios es así, qué sé yo, y no es el deber ser. Nosotros no podemos cuestionar a Dios porque Dios es autónomo aquí. Nosotros somos seres individuales con libre albedrío, pero nosotros de cierta forma somos creación de Dios. Créalo o no lo crea, nosotros somos creación de Dios y le pertenecemos a Él. Y Él tiene sus reglas aquí en la tierra. Reglas que nosotros debemos cumplirlas, y no somos quienes para decirle: mira, Señor, ¿por qué tú actúas de esa manera? Porque nosotros no somos superiores a Dios, ni somos o tenemos más sabiduría que Dios. Nosotros debemos regirnos por las reglas, así como en nuestras casas tenemos reglas. Dios también quiere pues que así se cumplan. Y si nosotros pusimos reglas en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras personas cercanas o en nuestros trabajos, es para que haya paz, para que haya armonía, para que todo se lleve a cabo de manera pacífica. Entonces nosotros no podemos violentar. Si nosotros no violentamos las leyes de nuestros hogares, de nuestros trabajos, y las cumplimos, ¿por qué siempre se nos hace difícil cumplir los mandamientos que Dios requiere? Vuelvo y le digo, ya los sacrificios y las cosas que estaban escritas en este libro realmente quedaron atrás cuando Jesucristo cumple en la cruz el propósito que Él tenía. Entonces, lo que nos ayuda este libro ahora y hoy en día es a recordar que Dios es un Dios santo y que Dios no ha cambiado su santidad por el pecado. Dios sigue siendo santo y eso lo debemos tener en cuenta. ¿Amén? Este libro está distribuido en dos grandes series. La primera que ocupa la primera mitad del libro, comienza con las leyes de los sacrificios y también los sacrificios que han sido desde el principio al medio principal por el cual el hombre entra en una comunión con Dios, y lo podemos ver también en la vida de Abel, quien fue el primero que le trajo sacrificios a Dios de los animales de él. Entonces, vemos el creador, el preservador, el gobernador del mundo para suplicar y apropiarse de su favor y su gracia, de modo que no solo se permitía a Israel acercarse a su Dios con presentes de sacrificios, sino que al ofrecer tales sacrificios de acuerdo a los preceptos de la ley divina, tendrían un camino siempre abierto para acceder al trono de la gracia. Y estas regulaciones culminan en lo que era la institución de un día anual de expiación, con lo cual hasta la fecha con su expiación, que lo abarca todo, anunciaba en tipo y prefigura proféticamente el último y más sublime fin de la economía del Antiguo Testamento. La perfecta reconciliación, como les dije, fue en Cristo Jesús. Ya no hay más que hacer ni ritos ni sacrificios, sino que en Cristo Jesús, solamente mirándolo a Él, creyéndole a Él, recibiendo el plan de salvación, podemos tener acceso al trono de la gracia, la misericordia de Dios, al favor del Señor. Amén. En la segunda mitad del libro, ¿verdad?, presenta lo que es las demandas hechas por la santidad de Dios a su pueblo para que se mantuvieran en comunión con Él y que se regocijaran en las bendiciones de su gracia. Esta serie de leyes comienzan con las instrucciones para la santificación de la vida en los alimentos, el matrimonio, la moralidad. Entonces pasa a la santidad de los sacerdotes y los sacrificios, y de allí a la santificación de las fiestas diarias, adoración a Dios. Es como yo le decía también a esta persona que aquí están los principios bíblicos de cómo debemos conducirnos en el Señor, y esto nos va a ayudar en nuestra vida. Si todos aplicáramos esto, el mundo sería diferente. También quiero dejar en claro
que aquí se deja ver lo que era el establecimiento del pacto del Sinaí con el pueblo, Dios con el pueblo en el Sinaí, y era necesario imprimir en el corazón del pueblo, por un lado, las bendiciones que seguirían a la fiel observancia del pacto de su Dios, y por el otro, el mal al transgredirlo. Siempre Dios nos hace ver, es como quien dice, no, pero no, hay una salida siempre. Siempre está la muestra de las consecuencias, cosa que no hace el enemigo. El enemigo siempre te pone las cosas buenas, pero no te pone lo que hay detrás de esas cosas buenas. Dios no, Dios te muestra, mira, este es el pecado, aquí está, y si los transgredes te va a suceder tal cosa. Por eso es que yo digo que la Biblia es el libro más completo que yo haya podido leer, y he leído infinidades de libros porque me gusta la lectura, pero el libro de la Biblia, o sea, la Biblia tiene todo, primeramente porque fue escrito, inspirado por un ser poderoso y que sabía perfectamente lo que había en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso que se dice que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que espada de dos filos, porque cuando nosotros la leemos, a nosotros nos queda esa enseñanza de vida, y eso es lo que Dios quería mostrar en este libro. Dios quería reflejar a través del escritor, de Moisés, todo lo que él estaba deseando en ese momento, que era que el pueblo nunca se le olvidara que Dios es un Dios santo, y que debíamos, pues, ¿cómo se dice? Reconocer la santidad de Dios. Hasta el sol de hoy debemos reconocer la santidad. Por eso yo te voy a invitar a que de verdad leas este libro, léelo, te va a fascinar y te vas a entregar totalmente esta lectura. La estructura de este libro es de la siguiente manera: leyes, sacrificios y ofrendas en el capítulo 17, deberes legales y los requisitos que tenían que tener los sacerdotes para cumplir con dicho rito. Luego están lo que eran las leyes referentes a la pureza espiritual y la santidad nacional y personal, como quien dice, una santidad de forma colectiva y una santidad individual, seguida de las leyes sobre las fiestas religiosas. Y en las leyes de los 4 últimos capítulos del libro están lo que eran las promesas de Dios por guardar la ley y también por violarla. Es decir, aquí vemos que cuando hacemos el bien, ¿verdad? Hacemos lo bueno, siempre vamos a estar recibiendo bendiciones, aunque usted diga, bueno, pero yo me he portado bien y no he recibido ninguna